Y el mejor punto o frase de alguien que yo entrevisté fue al final, después de que hizo todo esto, y me dice: no vas a encontrar a alguien más mejor que yo. ¡Ay, joder! Se le hacen yo los calzones a uno, ¿eh? Desgraciadamente no. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente. Este es su programa Vivir Volviendo. Cargadísimos de noticias, muchas cosas de qué hablar, temas nuevos, cositas que le gusta a la comunidad. Capitanes, ¿cómo están después de este receso? Cuéntenme, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. No entiendo la palabra receso. ¿Qué significa eso, capitán? El receso es que por ahí me han mandado unos pequeños comentarios de que han pasado unos días y nada que ven el programa. Yo les digo, esperen tantito, ya viene. Lo que pasa es que cuando las cosas se ponen buenas, se tardan un poquito más. Entonces, quiero aclararle allá a la estimadísima audiencia que ya está saliendo. Ya no va a ser cada semanita, tal vez va a ser cada 10 días. Ténganos un poco de paciencia. Estamos metiéndole más calidad, pero les prometemos que van a ser programas mucho mejores. No van a ser cada 7 días, van a ser cada 10 días, para van a ser mucho mejor. Capitán Saúl, lo noto un poco cabizbajo, callado, meditabundo. ¿Qué pasó? No, creo que más bien feliz de volver a tener ese reencuentro con la gente, y creo que ya por fin, ¿no? Se nos va dando. Ahora vamos a empezar a salir cada 10 días y creo que la gente va a poder aprovechar más los programas. Amén, amén. Amén, capitán, pero ¿qué hay para esta semana? Dígame, a ver, ¿qué vientos trae estos días? A ver, dígame, ¿de qué? Yo, mira, sabes que la otra vez, pensando como vos ya tienes un nuevo trabajo, yo quería preguntarle a capitán, ¿cómo te fue en la entrevista? ¿Qué pasó? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Entonces dije, ¿por qué no hacemos mejor un programa de qué sugerencias o tips para entrevistas de trabajo? Antes de que conteste el capitán, ¿a usted le hicieron entrevista o usted les hizo entrevista a ellos? Pues creo que Saúl se refiere al proceso que me hicieron a mí en mi nueva posición. Entonces yo fui el entrevistado. Pero ciertamente en la arquidiócesis nos ha tocado estar del otro lado y creo que se pone interesante al momento de tocar, sobre todo porque estamos en el mes de mayo, muchas graduaciones, y hay algunas personas que por primera vez se van a enfrentar a la vida real como la conocemos. Uh-huh. Es decir, ya quizás después de una graduación de la preparatoria, de la universidad, a nivel maestría. Entonces, es un tiempo interesante con todo lo de la pandemia que está pues todavía de alguna manera afectando. Creo que sí podemos hablar y mencionar nuestras propias experiencias, no nomás la mía. No, creo que hay muchas. Entonces creo que podemos ahí traer un poquito de luz de ese camino que hemos recorrido, y hay unas cuantas entrevistas en cada uno, pero las entrevistas de trabajo. Bueno, pero entonces comenzamos. Entonces, ¿cuál crees que contame, a ver, algo a vos que te llama la atención de las entrevistas? ¿Qué es algo que se te viene a la mente cuando yo te digo entrevistas de trabajo? ¿Tú qué le dirías a un joven que te dice eso? Antes de contestarle quisiera, y por eso le estaba preguntando aquí al capitán, a mí me dijeron una vez, cuando usted vaya a una entrevista de trabajo, usted es el que tiene que hacer las preguntas. Usted es el que tiene que poner las condiciones. Usted es el que tiene que preguntar cuánto me van a pagar y por qué no me pueden pagar más. Entonces, pero yo le decía, y era en serio, yo voy a que me hagan una entrevista, pero yo también tengo que entrevistar porque es mi futuro, es el futuro de mi familia. Yo tal vez voy a hacer mucho por esa empresa, pero yo también quiero saber cuáles son mis días libres. No voy a tener que trabajar sábados y domingos. Hay trabajos donde son más con la comunidad, donde usted puede hacer un poco más, pero hay otros trabajos donde son 8 horas y hasta luego. Entonces, hay que preguntar y cerciorarse de qué es lo que uno va a hacer también. Entonces no es necesariamente ir a contestar unas preguntas, es también hacer preguntas. Y si usted no las hace al principio, le comento, después va a ser demasiado tarde. Entonces yo voy a partir desde esa diferencia. El entrevistado que también pregunta. Entonces sería una de mis sugerencias, y estamos hablando, pues también tenemos en nuestra comunidad gente que desafortunadamente no tiene sus papeles legales, pero imaginémonos el ambiente de que la persona tiene sus papeles correctos. Le van a hacer su entrevista. Mi primer consejo sería ese: haga muchísimas preguntas. Y si le están ofreciendo 50,000, pida 55,000. Nosotros aquí somos muy apreciados. La gente nos quiere mucho. La gente quiere a las personas hispanas, no solo por los 2 idiomas, sino porque trabajamos con la cabeza y con el corazón. Trabajamos el doble.
otras personas, que no quiero decir quiénes, trabajan por trabajar y eso está correcto. Nosotros le ponemos el corazón y la cabeza, entonces tenemos que exigir, tenemos que desde un principio poner nuestras reglas también. ¿Cuáles son las reglas a las que yo me tengo que someter? Pero también qué es lo que yo puedo dar y hasta dónde puedo dar. No sé si me explico un poco con lo que digo, entre dejarse entrevistar y preguntar también. Sí, y yo creo que entraría aquí el término técnicas de la negociación, ¿verdad? Porque definitivamente cuando uno va a una entrevista hay que ir preparado, pero mucha de la información se va a desmenuzar, se va a revelar mediante ese proceso de intercambio de información, ¿verdad? Sin embargo, yo diría que el proceso de negociar, las dos partes tienen que ceder y de alguna manera también tienen que ir un poco más allá de lo convencional para poder ver y constatar si es una buena inversión, ¿verdad? Porque usted va a desgastar su vida a cambio de una compensación monetaria, ¿verdad? Eso es todo lo que es un trabajo. Pero muchos de nosotros, como los hispanos, damos hasta la vida, ¿verdad? Por una compañía. Capitán, cuando usted lo entrevistan es porque a usted lo necesitan. Y si a usted Correcto. lo necesitan para ese trabajo, usted tiene que sacar pecho y decir, yo valgo mucho para ese trabajo. Yo no estoy pidiendo nada, yo estoy ofreciendo mi trabajo. Entonces ahí es donde uno también tiene que, sin ser arrogante, dar lo mejor de sí, pero desde un principio darse cuenta que usted es el que está aportando. A usted no le están dando nada. Usted es el que está trayendo su talento. Sí, pero son de las dos partes, Francisco, porque no es que la compañía te va a buscar, sino que tú aplicas para un trabajo. Entonces hay una necesidad de ambas partes. Y lo que dices tú, ciertamente sí tienes razón, que las preguntas son parte importante de una entrevista. Te ayudan mucho a saber más o menos dónde tú te vas a comprometer y qué oportunidades de crecimiento existen. Pero también va mucho más allá de eso. Las entrevistas de trabajo, algunas ya tienen, casi se repiten las mismas preguntas. ¿Escuchaste vos que algunas veces en diferentes, Sí. por ejemplo, qué trae tu persona a esta compañía? Son preguntas genéricas que vienen, o si no, que te dicen, dame un poco de lo que has hecho en tu vida, o sea, dame un poco de cuál ha sido tu jornada, tu journey. Entonces, más o menos tratan más o menos de entender de quién eres. También ellos son dos partes, creo, muy importantes, porque ellos tratan de conocerte a ti y tú también tratas de conocer a ellos, hasta dónde van a ir y hasta dónde más o menos las dos partes pueden llegar a un acuerdo para realmente, creo que en este caso, lo que los dos quieren es crecer juntos, tanto el crecimiento como del empleado, del trabajador, como también el crecimiento de la compañía o la empresa a la cual tú le vas a prestar los servicios. Pero creo que ahí es donde nosotros un poco tratamos, ¿no? de ver más o menos, de explicar de la mejor manera lo que podamos hacer. Hay algo que siempre me gusta notar y digo, no es lo que dices, es la manera en lo que lo dices. Es en la manera en la que tú te desenvuelves, en la manera en la que tú lanzas el mensaje, es lo que importa cuando estás en una entrevista. Me ha pasado algunas veces que creo que eso les llama mucho la atención a los que están, a los entrevistadores que quieren realmente ver la pasión y el entusiasmo que existe en una persona. Porque cuando no hay pasión y no hay entusiasmo en una entrevista, muy posiblemente no te van a dar el trabajo, porque eso es lo que casi determina de cierta manera mucho de lo que va a implicar si pasas a una segunda instancia o si te quedas ahí. Los soft skills también es muy importante, porque ahí se necesita mucha flexibilidad. La comunidad anglosajona tiene una cultura, unas tradiciones, unas formas de ser. Le dicen, necesito hacer 5 documentos, y hacen 5 documentos, pero luego hay que ir a abrir la puerta porque llegó alguien y no, ese no es mi trabajo. Nosotros traemos un poquitico más del extra mile, el cherry in the top, y eso les gusta mucho a ellos también. Entonces hay que ser flexibles, hay que estar dispuestos a aprender. Nosotros traemos el soft skills. El soft skills es, a veces no sabemos hacerlo, pero nos atrevemos, resolvemos, le buscamos la forma, Google, YouTube, yo no sé hacer esto, pero voy a preguntar o voy a mirar a aquel cómo lo hace. Entonces, esos talentos que nosotros traemos, ese poquitico extra, es muy apreciado también acá. Entonces la cultura se está como amalgamando y se está como balanceando, se están ayudando, se nutre el uno con el otro. Ya el anglosajón está aprendiendo de nosotros. No tiene que ser 1 más 1.2, sino que muchas veces, pues bueno, si me tengo que salir del guión, me salgo. Si son las 12:10 y todavía no me he ido a almorzar,
Está bien, no todo tiene que ser tan cuadriculado, sobre todo cuando trabajamos en estas situaciones de iglesia y todo eso, que tenemos que ser más comprensivos, un poquito más flexibles. Entonces hay que también tener un poco de equilibrio en eso, no ser tan cuadriculados, pero tampoco salirnos tanto de nuestro job description. Pero mi consejo sí realmente sería desde un principio, averigüe bien cuáles son sus beneficios, cuáles son las pautas y las reglas, para que no hayan sorpresas en el camino, porque lo más normal es que nosotros como hispanos siempre damos un poco más. Entonces, si vamos más allá de la cultura y más allá de la personalidad que está compuesta de genética, y muchas veces un introvertido le va a costar, ¿verdad?, meterle pasión. Tú decías la palabra el cómo dentro del proceso de entrevista. Pudiéramos decir que hay lo que llaman en inglés best practices, es decir, a nivel mundial hay alguna serie de prácticas, tips que se pueden sugerir que van a trabajar en la entrevista, en el proceso. ¿Habrá ese tipo de cosas? ¿Podemos llegar a un acuerdo sobre qué sugerimos? Porque si tú me dices, échale ganas, pues yo voy a ir y a lo mejor sí, pero alguien más se intimida, especialmente si ves a 5, 6, 7 personas. Yo he estado en esa posición y no se siente uno chiquito. O a veces con el inglés, con la cultura, no entiendes dónde te entrevistan en diferentes... ¿Cómo hacer la pregunta del dinero, por ejemplo? Entonces a mí me han dicho, eso nunca se hace en la primera entrevista. Eso está bien importante lo que usted está diciendo. Entonces sí se puede hacer, pero no en la primera, tal vez en la segunda. Tiene absolutamente toda la razón. Bueno, yo comparto aquí sobre el dinero. A mí me han dicho, solamente se habla del dinero cuando te ofrecen el puesto, porque es la única manera de poder negociar. Entonces sí hay esa parte. Por eso decía, para mí el término es negociar, ¿verdad? Es decir, ¿qué tanto das? Porque yo no quiero aventar todo lo que soy en la entrevista. ¿Qué tan importante también es una recomendación? Muchas veces cuando la persona viene bien recomendada, pues uno dice, bueno, sí, este se salió de allá porque quiere algo mejor, pero es un buen trabajador. Otras veces los jóvenes, muchas veces los miramos como que no tienen suficiente experiencia, pero también una persona de más de 40, 50 años puede traer caprichos. Entonces es también establecer ese balance. Ninguno de los dos es malo, ninguno de los dos es mejor. Yo creo que hay que... Ahora otra cosa, una persona es la que entrevista, tal vez otra es la que va a ser su jefe directo. Cuando las empresas son pequeñas, normalmente su jefe directo es el que lo entrevista. Y pues ahí es mejor porque la persona también le puede pulir a esa persona que llega nueva para que trabaje y tenga su mejor performance. Entonces también todo depende si la compañía es pequeña o es una compañía gigante. Entonces todo depende. Cuando ustedes hacen las entrevistas en la arquidiócesis, ¿cuáles son los 2 o 3 puntos claves para ustedes en los que más se fijan? Yo desde mi experiencia, las cosas que le pongo atención, no sé, Oscar, tal vez tiene otro estándar, nunca le hemos hablado de eso. Sí, tengo muchos estándares diferentes. Somos muy diferentes. Pero mira, ¿sabes qué? Yo algo que siempre le tomo nota es el body language, la manera en la que te presentas, en la que te comportas, en la manera en la que te sientas, en la manera en la que tu cuerpo expresa lo que quieres decir. Porque muchas de las cosas, creo, tu cuerpo va a manifestar, los signos en tu cara, los gestos va a manifestar muchas cosas para ellos que a veces tú no te das de cuenta que las estás realizando, pero tu cuerpo lo va a manifestar. Entonces ese va a ser para ellos un gran indicador de qué está pasando en ese momento en ti. Yo diría body language. Después yo diría lo que acabo de decir, pasión y entusiasmo. Mira, yo le digo 55% body language, 35% pasión y entusiasmo. Yo creo que pasión y entusiasmo es muy importante cuando vas a contratar a alguien, porque eso definitivamente va a ser el indicador para ver cuán motivado está para trabajar con ustedes y él realmente cuánto quiere desarrollarse y al mismo tiempo crecer. Entonces la pasión va a ser algo definitorio, porque si vos vas a un lugar donde realmente no quieres trabajar, no va a haber pasión, no va a existir esa genuinidad cuando tú hablas, cuando tú expresas ese entusiasmo, esa motivación que vas a tener. Si no la tienes, creo que va a ser muy difícil que tengas un trabajo. Y yo diría el otro 7%, diría que es el conocimiento. Y el conocimiento es lo que tú traes adentro, ¿no? Y por eso yo digo, al principio también decía, no es lo que sabes, sino es la manera, no es lo que dices, es la manera en la forma en que tú la dices. Ahí es cuando entra la pasión y el entusiasmo a trabajar, cuando tú expresas tus conocimientos con pasión, con habilidad, con
ciertamente ya estás estudiando el tiempo que vas a tener para la entrevista, entonces haces que el mensaje sea efectivo y que les llegue a ellos. Entonces yo esas tres cosas siempre las observo y trato más o menos de capitalizar en esas tres cuestiones. Y también, bueno, pero esas son mis tres. Pero espere, va 97%. ¿Y el otro 3%? No, dije 38, No, 7 y 55. 55, 35 y 7. Ahí van 97. Bueno, el otro, mira, yo diría las preguntas. ¿Por qué? Porque cuando te hacen una pregunta y no sabes, tienes que salir con algo, tienes que tener una tarjeta, una carta bajo la manga. Entonces, cuando te hacen una pregunta y tú no la sabes, yo diría siempre, pregunta lo que decías tú. Pregunta para saber más hacia dónde está yendo la pregunta. No tratar más o menos de decir, oh, más o menos esto es lo que él me quiere decir, sino que pregunta para que tú trates de entender mejor lo que ellos están tratando de decir. Creo que las preguntas también son muy buenas y efectivas a la hora de una entrevista de trabajo. Pero bueno, esas son entonces mi... ¿Y usted, capitán? Mira, yo empezaría diciendo dependiendo del trabajo, la posición, lo que llaman el famoso job description. Porque si es una persona que va a trabajar en la administración, si otra es la persona que va a trabajar dentro de la coordinación, creo que son diferentes cosas que buscas en una persona. Entonces, teniendo ese contexto, yo me fijo, aunque no sea determinante, yo no lo pongo en porcentajes, pero me fijo mucho en el resume. Hago un paréntesis porque me preguntabas de mi nuevo trabajo. En todos los años que tengo trabajando, pues he pasado por muchas entrevistas, es decir, yo he estado del lado entrevistador, entonces he visto muchos resumes. Entonces yo ya tengo mis ideas de lo que significa un buen resume. Entonces cuando yo fui y tuve mi aplicación me dijeron, este es el mejor resume que yo he visto en mi vida. Para alguien que ya ha estado en la universidad por más de 25 años, causó un impacto. Pero porque yo me he robado esas ideas. Porque generalmente lo que ves en un resume, que se supone que es tu currículum vitae, tu historial, o es sumamente exagerado, porque esa es la verdad, tratamos de vendernos de más, o está muy mal organizado, tan pobre que no lo quieres ni leer. Entonces, ese es lo primero que envías, antes de la entrevista. Es decir, es como el amor a primera vista. Entonces, los colores, la fotito, el tamaño de la letra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo le pongo mucha atención al resume porque eso me dice algo de la persona, no es lo determinante. Luego, los contactos. Yo he tenido gente que me ha mandado su resume y les hablo primero a las referencias. Me dice, pero es que yo lo vi una vez. Entonces, ¿cómo alguien se atreve a aplicar a un trabajo y poner de referencia a alguien que tuvieron un fin de semana, un evento o algo? Entonces, las personas también te van a dar su opinión. Y para mí eso fue determinante decir, no, esta persona no tiene ni la más mínima idea de lo que está haciendo. Sí, no estableció una relación prolongada con esa persona. Correcto. Y la tercera, tenemos diferentes opiniones aquí con Saúl. Alguien puede estar convenciéndome y yo, esta persona es genial, ¿verdad? Pero yo sí trato, porque soy así, le doy, y él lo sabe muy bien, yo sí le doy mucho énfasis al significado de lo que están tratando de decir. Entonces, si alguien no tiene esa coherencia en las palabras y las preguntas, me las están evadiendo, yo me bloqueo. Pero ese soy yo, ¿verdad? Y bueno, entonces sí, para mí tiene mucho significado cuando alguien te hace una pregunta y dices, no lo sé, déjame investigar. Oh, mira, yo te digo esto, pero me es difícil seguirle a alguien la línea cuando divaga, cuando le da vuelta. ¿Cómo le dices? ¿Tratan de papalotear? ¿Cómo es? Sí, papaloteando. Inventando, tratando de quedar bien. Sí, ¿verdad? De que yo sí tengo la respuesta, déjeme, yo me invento algo en vez de decir, no lo sé. O no lo he hecho. Está bien, está absolutamente bien decir no, que es lo que discutimos en el programa pasado. Sí. No tiene nada de malo. Muchas veces uno gana diciendo no. Pero bueno. Y déjame un último más que lo experimenté recientemente y por eso estaba poniendo atención a lo que decía Francisco de las preguntas. Pues en la arquidiócesis yo tuve coaching, lo que se le llama asesoría, ¿verdad? De cómo hacer management y todo eso. Y gracias a Dios he recibido formación por ese lado. Y recuerdo que hablaba con mi coach acerca de cómo llegar preparado a una entrevista. Y decía, Oscar, si tú no vas sabiendo la misión, la visión de la empresa, más o menos cuánto gana una persona similar, quién fue el anterior, o sea, tú tienes que ir preparado para cuando digan, do you have any questions? Aquí le sueltas, ¿verdad? Entonces, eso deja impactado siempre a alguien que ya hiciste tu tarea, que no va simplemente por un trabajo, sino que a ti
te gusta. Y el mejor punto o frase de alguien que yo entrevisté fue al final, después de que hizo todo esto, y me dice, no vas a encontrar a alguien más mejor que yo. ¡Ay, joder! Se le hacen yoyo los calzones a uno, ¿eh? Desgraciadamente no. Para mí ese fue el punto clave de un convencimiento. Y muy tranquilo. Apúntenlo. Muy tranquilo, así. Te recomiendo esto. Así, o sea, no vas a encontrar a alguien mejor para el trabajo. Tienes razón, ¿eh? Sales convencido tú, ¿eh? Que contrátalo ya. Pero bueno, esos serían mis puntos basados en una experiencia. Sin mencionar ahora lo difícil que está conseguir personas para trabajar, sin mencionar la parte de los documentos, sin mencionar de que pues desafortunadamente en este país se mueven cosas diferentes, ¿no? Muchas veces contratan a alguien porque... Por el inglés, ¿sabes? Porque no les pueden decir no. Pero porque es que si le digo que no, va a decir que lo discriminé. Terminan contratando ¿por qué no redondeamos con lo tuyo? Y ya cerramos ahí el programa. Sí, lo mío es la dificultad que se presenta en el sitio donde yo trabajo para conseguir personas. Entonces, estoy notando esa dificultad en nuestros países, pues sueltan una oferta de trabajo y 100, 200 personas llegan. Aquí es todo lo contrario. Está usted buscando una persona para trabajar y pues está bien difícil, bien complicado conseguir. Afortunada o desafortunadamente este país tiene muchas ayudas y muchos beneficios y muchas asistencias y la gente de ahora, sobre todo después de la pandemia, tenemos problemas para contratar personas. Entonces sería más como ese el punto que yo quisiera dar. Pero en el caso mío, lo que yo siempre miro como primera clave es las recomendaciones. Para mí las recomendaciones son muy buenas a la hora de usted vender un producto. Normalmente ¿A quién pondrías, Francisco? Tú. Porque hay otras sugerencias prácticas. Uno no debería poner familiares, por ejemplo. No, bueno. ¿Cómo se llama? ¿Nepotismo? Sí, nepotismo. Entonces la pregunta es buena porque otra vez en mi experiencia sí cuenta mucho a quién pones en tus referencias. Bueno, o sea, lo ideal es, si usted se portó bien en una empresa, poner esa recomendación, cosa que usted llame y le digan, sí, esta persona estuvo acá por motivos de cambio de ciudad o algo, tuvo que salirse, pero... Muchas veces esas mismas personas se encargan de llamar y dar la recomendación al sitio donde usted va a aplicar. Entonces, también depende del comportamiento de la persona. Si usted se porta bien, el mismo supervisor suyo se va a encargar de decirle, dígame dónde va a aplicar y yo mando una recomendación sin que me la pida. Eso también se lo gana uno. Entonces, yo invito mucho a las personas, sobre todo los jóvenes que están saliendo de la universidad y que van a aplicar, traten de estarse en un trabajo mínimo unos 2 años, aprendan. A veces al principio hay que empezar desde abajo para poder conocer todas las etapas. No nos asustemos y no nos intimidemos y no nos pongamos tristes porque nos tocó empezar desde abajo. Esas personas que empiezan desde abajo van subiendo, los mismos jefes le van viendo su talento, los van subiendo. Hay bastantes ejemplos donde le dan a uno un trabajo que tal vez no es para uno y usted se quema, que le están dando una posición que es un poco bastante alta para usted. Entonces no hay nada mejor que empezar desde abajo, así que jóvenes, láncense, vayan y no les dé miedo empezar desde abajo. Los grandes CEOs que yo he conocido siempre han empezado desde abajo, ninguno de ellos llegó allá por el Espíritu Santo, todos han empezado desde abajo, no tiene nada de malo. Anímense y échenle ganas que la persona que es buena y quiere subir, solito va subiendo. Así que esa es mi recomendación. Amén. Bueno, y también báñense y peínense a la entrevista, ¿verdad? Porque desde ahí también llega el tufo. No, o sea, todavía no empieza la entrevista y ya te despidieron. Un chiclecito. Sí, es algo para la buchaca, ¿verdad? O sea, no, yo he tenido tantas experiencias, le digo que hubo gente que llegó con una carta de presentación, un pequeño regalito, o sea, carta personalizada, o sea, detalles impresionantes que me ha tocado ver que dices, wow, o sea, hay alguien que sí quiere el trabajo o hay alguien que tiene experiencia en esto. ¿No les llegó ninguno con un PowerPoint diciéndole, mire, esto es lo que yo he hecho? No. Esta estaría buena. Pero digo, sí con cartas, ¿verdad? Así como diciendo, by the way, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero resaltar, ¿verdad? Y, en fin, un montón de cosas, pero interesante Pero bueno, a ver si nos podemos extender en otro programa. Sí, ¿Les parece? Hay mucha tela para cortar, de verdad que sí. Bueno, pues entonces, la verdad que gracias por sintonizarnos y nos estamos viendo en 10 días aproximadamente. Suscríbanse y denle like y compartan los videos. Hasta la próxima. Saludos. Bye, bye.